Muy bien, mis hermanos. Vamos a retomar entonces nuestra clase de ética. Hemos estado avanzando de una manera muy satisfactoria estos días. Y así que lo que voy a hacer es compartir nuestra pantalla para que puedan tener. Les voy a rogar a todos que tengan su Biblia en la mano para que podamos ir mirando los detalles. Y vamos a mirar entonces desde donde nos quedamos el día de ayer. Estamos mirando todo este tema relacionado con la argumentación del rol del hombre sobre la mujer y la mujer en sujeción al hombre. Un tema complejo, por cierto, que ha levantado muchas animosidades en estos últimos años. Y aunque como veíamos ayer, y José hacía esta observación importante, pertinente, estos son libros que se escribieron en los años 70, esa semilla es lo que ha traído mucho de la consecuencia en esta batalla o en esta lucha relacionada con lo que tiene que ver con el feminismo y todos esos detalles. Así que vamos entonces a continuar esta argumentación. Estamos mirando ahora su calidad. Después de haber visto la realidad y la perpetuidad del orden divino, examinamos ahora la calidad de este orden. Bajo la cualidad del orden divino, examinaremos finalmente tres características del mismo. Y estas tres características son su amplia generalidad, su necesidad funcional y su unidad subyacente. ¿Ok? Su amplia generalidad, su necesidad funcional y su unidad subyacente. Su amplia generalidad. ¿Qué quiero decir cuando hablo de amplia generalidad de la subordinación divina de la mujer al hombre? Digo que este orden tiene una importancia amplia o general para la vida humana que no puede limitarse a una relación concreta. Si un niño dice, me gustan más las manzanas que las ciruelas, usted supondrá que esto es cierto no solo hoy, y no solo de esa manzana o de esa ciruela en particular, y no solo de estos tipos particulares de manzanas o ciruelas. Ha hecho una afirmación general que tendría una amplia aplicación a todas las manzanas y ciruelas. Aún así, cuando hablo de la amplia generalidad del orden divino, quiero decir que la afirmación y la cabeza de la mujer es el hombre no se limita a la relación matrimonial. Aunque el matrimonio es la expresión central y más común de este orden, la jefatura masculina tiene un sentido general para toda la vida humana. Es importante decir esto porque una de las evasivas más frecuentes para evitar las implicaciones de este orden cuando se discute popularmente es la afirmación de que 1 Corintios 11 o 14 solo se aplica a las mujeres casadas. Incluso un evangélico tan bueno como Harold Lindsay restringe la jefatura al matrimonio y rechaza su aplicación a la vida de la iglesia. ¿Cómo nos enseña el Nuevo Testamento la amplia generalidad del orden divino? Podríamos remitirnos a 1 Corintios 14 y a 1 Timoteo 2, donde Pablo considera que la subordinación femenina es aplicable a la cuestión de la vida eclesiástica y al liderazgo de la iglesia. Esto por sí mismo indica que la jefatura masculina tiene una aplicación más amplia que la mera relación matrimonial. Tampoco hay ninguna indicación de que las indicaciones de cualquiera de los dos pasajes solo se apliquen a las mujeres casadas. En relación más estrecha con el asunto que nos ocupa, podemos decir que Pablo no está pensando solo o incluso principalmente en la relación matrimonial o en las personas casadas en 1 Corintios 11. Algunos intérpretes han asumido esto porque los términos utilizados para hombre y mujer en 1 Corintios 11 son ambiguos. Normalmente se refieren simplemente a un hombre o a una mujer, pero a veces designan a un marido o a una esposa. Es conocido, hermanos, que la palabra mujer a veces connota femenina o a veces connota esposa. Y entonces cuando se usa esa palabra, dicen es ambiguo. Entonces puede ser que solo se refiera a mujeres casadas. Son solo ellas las que están bajo la autoridad de un hombre. En 1 Corintios 11, Pablo está pensando de forma más general. Está pensando en un hombre genérico o una mujer genérica y no solo en un hombre casado o una mujer casada.
Genérico es una palabra muy popular hoy en día. Un medicamento genérico es lo contrario de una marca específica. Pablo está pensando en la feminidad genérica y en la masculinidad genérica, no en ningún individuo o clase específica de hombres y mujeres. Está pensando en las mujeres en general o en los hombres en general. ¿En qué cosas me baso para hacer esta afirmación? Muchas cosas en este pasaje lo demuestran. En primer lugar, la repetida mención de todo hombre o toda mujer crea la impresión de que no solo se trata de hombres y mujeres casados. Véanse los versículos 3, 4 y 5. Fíjense conmigo, vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios 11. Quiero que veamos eso para que no se nos pase la idea. Primera de Corintios capítulo 11. Versículos 4, 5 y 6. Dice el versículo 4, todo hombre que cubre su cabeza, dice el versículo 5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta. Versículo 3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Noten la expresión todo, todo. Esto simplemente es para poder argumentar en contra de aquellos que dicen, no, aquí lo que hay es una aseveración a las mujeres casadas, no a todo tipo de mujer. Pero cuando dice todo hombre o toda mujer, entonces se nos da la impresión de que no solo se está tratando de hombres casados o de mujeres casadas. En segundo lugar, el tema en cuestión, el velo para las mujeres, no se limita solo a las mujeres casadas. Se supone que todas las mujeres adultas tendrán que poseer un velo. Véanse los versículos 4 al 6. En tercer lugar, la ausencia del artículo en el versículo 3 y en los versículos 11 y 12 indica gramaticalmente que la mujer en general, la mujer como mujer, está en el punto de la mira, así como el hombre como hombre. Esto podemos corroborar lo que dice Ralph Alexander cuando dice que el gunaikos anártrico subraya la naturaleza, el carácter o la esencia de una mujer en el versículo 3. Si se tratara de esposa, el artículo sería más apropiado para identificar o especificar la esposa del hombre. Es decir, al no haber artículo, está hablando de toda mujer o de la mujer en general, no de una esposa de alguien. En cuarto lugar, la apelación a los hechos de la creación y a la enseñanza de la naturaleza, que ya vimos en los versículos 7 al 15, tiende a apoyar la idea de que se trata de todos los hombres y mujeres. Quinto, los versículos 11 y 12 no pueden aplicarse a la relación matrimonial. El marido no procede, no nace de su mujer. Esta enseñanza de la Biblia plantea varias preguntas, ¿no es así? ¿Significa esto que toda mujer debe estar sujeta a todo hombre? Piensa en el joven universitario entusiasta que en su primera cita con una jovencita la lleva a Efesios 5:22 y le dice, esto significa que debes obedecerme. La respuesta es, obviamente no. La lealtad suprema de toda mujer debe ser a Dios y a Cristo. Ninguna obediencia o sujeción contraria a esto es apropiada. Además, la mujer tiene la responsabilidad previa de estar sujeta a su propio hombre, ya sea su padre o su marido. Solo cuando este orden general se expresa en una relación definida o específica, este orden general tiene una aplicación. Entonces, la mujer debe mostrar una deferencia apropiada al liderazgo masculino dependiendo de la naturaleza de su relación. Así, la joven no le debe a ese celoso joven colegial la obediencia o la sujeción marital, pero sí debe mostrarle cierta deferencia, es decir, no debe ofrecerse a conducir, a elegir el break de la noche, a elegir el restaurante, a pagar la cuenta o a llamarle para la próxima cita del martes siguiente. Noten qué precioso pensar que esta es la base de por qué son los hombres los que tienen que buscar. Pero ¿y por qué el hombre es el que tiene que invitar? ¿Y por qué el hombre es el que tiene que pagar? ¿Y por qué el hombre es el que tiene que llevar? Porque el hombre tiene una autoridad, aun cuando no sea en el orden marital. Hay una deferencia importante que se tiene que hacer, porque
se está llevando una relación entre un hombre y una mujer, aunque no tenga que ofrecerle obediencia hoy, sí puede hacer esa deferencia de permitirle ser él el que lleva a cargo las cosas, el restaurante, lo que se va a hacer esa noche, etcétera. ¿Me hago entender? Esto es parte de encontrar el orden. Esto no es, los feministas dicen que esto es parte de la construcción de la civilización en la que estamos. Es una construcción social. ¿Por qué la mujer tiene que ser que el hombre le pague la cuenta? ¿Por qué no puede pagar ella la cuenta? ¿Por qué no puede ser ella la que se le declare o la que, etcétera? Tú ves esa tendencia en los jóvenes hoy. ¿Sabes por qué no? Porque estás haciendo una deferencia con ese muchacho que está pretendiéndote de una manera para ser tu esposo. Es una deferencia, no le debes obediencia, no le debes sujeción, pero sí puedes mostrarle eso como parte de reconocer que al ser hombre, él tiene esa responsabilidad. ¿Me hago entender? ¿Está más o menos clara la idea o no? Sí, José. Bien. ¿Cómo se aplica esto en otros ámbitos de la vida, especialmente en lo que respecta a los asuntos políticos y empresariales? He dicho, y la Biblia lo enseña, que la jefatura masculina tiene un significado amplio y general, que no solo puede limitarse al matrimonio. Entonces, ¿cuál es ese significado? En primer lugar, para la mayoría de las mujeres, estas preguntas serán en gran medida especulativas e irrelevantes. Muchas mujeres estarán casadas y encontrarán que ser esposa, madre y luego abuela tiene una vocación de tiempo completo. En segundo lugar, la Biblia ha regulado específicamente cómo la jefatura masculina y la subordinación femenina se expresan concretamente en la vida de la iglesia. Por lo tanto, esto no se puede cuestionar. En tercer lugar, la Biblia no ha regulado específicamente cómo se expresa la subordinación femenina en las áreas del Estado o de los negocios. El orden de Primera de Corintios 11:3 es ciertamente relevante para tales cosas. Estoy seguro de que se aplica. Simplemente no estoy seguro de cómo se aplica exactamente. La Biblia permite más libertad y flexibilidad en estas áreas. ¿Debería Oscar Bolaños votar por una mujer para presidenta? Bueno, aunque hay una diferencia, realmente la Biblia nos da un poco de libertad sobre estos asuntos políticos o de negocios. No, pastor, yo nunca trabajaría para una mujer que sea mi jefa. La Biblia no te está demandando el hecho de que tú tengas que ver eso como como una cosa que es fuera del contexto bíblico. Realmente hay libertad. No sabemos cómo es, sabemos que afecta el principio de que el hombre sigue siendo cabeza, pero no sabemos exactamente cómo afecta y no sabemos exactamente cómo hay que aplicarlo. Por lo tanto, aunque hay una diferencia y necesariamente se nota el hecho de que el hombre, aunque está en sujeción de una mujer en autoridad, tiene una cierta autoridad que es completamente parte de lo que él es como hombre, simplemente por el hecho de cómo Dios nos creó. Eso no significa que no podamos considerar una candidata mujer o que no podamos considerar a alguien que tenga una empresa y poder decirle a las personas que puedan ir a esa empresa a trabajar porque su mujer es una jefa. Me hago entender. Esas son cosas donde tenemos que mantener un buen equilibrio, aunque sin duda sabemos que hay un énfasis y una realidad que es afectada por el hecho de que los hombres son autoridad y tienen una jefatura sobre la mujer. ¿Ok? Debemos tener en cuenta la identidad sexual de nuestros hijos como hombre o mujer a la hora de planificar su futuro y moldear sus objetivos vocacionales. Puede que no sea prudente animar y apoyar a una joven que con toda probabilidad encontrará la vocación de su vida en ser esposa o madre para que siga una carrera que requiere muchos años de formación y que no tendrá ninguna utilidad práctica para ellos en el hogar. Eso es algo que hay que considerar. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu preciosa Lía? ¿Qué es lo que ella podría estudiar? ¿Qué es lo que haría? Bueno, hay que pensarlo conforme a la vocación natural de ser una mujer, que es un privilegio y que tiene una vocación a la que ha sido llamada. Las mujeres solteras y los hombres solteros no pueden optar
por el orden de 1 Corintios 11:3. Este orden, que llega a una expresión regulada tanto en el hogar como en la iglesia, gobierna tanto a las mujeres solteras como a las casadas. En 1 Corintios 14 y en 1 Timoteo 2, que prohíben la jefatura en la iglesia de las mujeres, se aplican a todas las mujeres, incluyendo las solteras. Así que lo primero que vemos y el primer punto que se está tratando de hacer aquí es la amplia generalidad que tiene este principio de el hecho de que el hombre es cabeza, no se aplica solo a las mujeres que están casadas. Oh, pastor, solo ellas tienen que sujetarse a un hombre. No, la mujer tiene una realidad conforme Dios nos ha creado, en el que ella entonces presenta esa realidad de sujeción al hombre, no solamente al estar casada, sino en todos los casos, aunque no siempre se aplica de la misma manera. ¿Me hago entender? Siempre está la jefatura, pero no siempre se aplica de la misma manera, como veíamos el ejemplo de un joven y una jovencita que le dice, entonces tienes que obedecer. No, pero ciertamente ella puede hacer una deferencia con él. ¿Ok? Así que, y este principio se aplica y se tiene que aplicar en las diferentes esferas y en las aplicaciones de la vida. Hace unos 2 días atrás tuve un estudiante del seminario que me preguntaba, ¿puede una mujer orar en una reunión de casa, en un estudio bíblico? ¿Cómo presentar esa realidad de una mujer que está orando, que está leyendo la Biblia en una reunión de casa? Puedo decirle que no. Entonces yo le decía, mira, el principio regulativo que dice que la mujer no debe ejercer autoridad se aplica al culto público y se aplica a la iglesia. Y le dije, aunque es legítimo y no hay ningún impedimento para que una mujer pudiera leer o compartir algo de la Biblia mientras están compartiendo todos, le dije, procura que siempre lo que haces en tu casa sea un reflejo de lo que se hace en la iglesia. Y eso significa que tus hijos vean que tú eres quien toma la iniciativa, que tú eres quien lee la Biblia, que tú eres quien ora, y aunque tu esposa puede participar, no es ella quien ejerce esa autoridad espiritual sobre tu hogar, porque el hombre tiene que ser sacerdote en su hogar. Y entonces, él quedó satisfecho, pero creo que eso hace el punto de todo esto. La jefatura del hombre sobre la mujer es una jefatura que es permanente, que tiene que ver con creación, pero también con redención, pero que también, aunque no se aplica siempre de la misma manera, siempre hay vestigios de esa realidad en las diferentes cosas que hay. Cuando hay una mujer que trabaja y tiene una mano derecha que es hombre, tú te vas a dar cuenta cómo ella depende de él. Y aunque ella sea la autoridad, hay una dependencia. ¿Por qué? Porque es un asunto natural. Ahora, esto no significa que nosotros debemos criticar o juzgar el hecho de que una mujer sea jefa o presidenta, o que nosotros no podamos estar de parte de cosas como esas completamente. Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho equilibrio para aplicar, pero nunca tenemos que olvidarnos que hay una realidad que no depende de la aplicación, sino que es una realidad como parte de cómo Dios nos creó y lo que se sigue acentuando en la redención. El hombre es cabeza de la mujer. ¿Me hago entender? Por lo tanto, tenemos que motivar a que haya un liderazgo masculino en las empresas nuestras, las empresas cristianas. Tenemos que motivar a que haya un liderazgo masculino en los hogares. Tenemos que motivar a que haya un liderazgo masculino en las iglesias. Tenemos que motivar a que haya un liderazgo masculino si hay algún asunto relacionado con la política o responsabilidades con el gobierno. Esa es la parte que nos toca, porque una mujer, aunque tiene las capacidades, por cómo Dios la creó, está bajo la autoridad de un hombre. Ahora, las mujeres siempre están bajo la autoridad de un hombre. Cuando están en sus casas, están bajo la autoridad de sus papás. Qué importante, José, y si Oscarito, Dios te regala una niña más adelante, lo que tienen que saber es que las niñas tienen que saber que están bajo autoridad. Y eso es importante. Y todos tienen que saber en casa que están bajo autoridad, pero es importante para una niña saber que está bajo la autoridad de su padre y que depende de su padre y que su padre tiene que conceder los permisos y que si el padre dice no, y eso no es machismo, eso es darle orden a su vida. Hay mujeres que hacen lo que quieren y están tan frustradas y tan vacías en su ser y no entienden por qué. La razón es porque están fuera del orden natural. Cualquier cosa fuera del orden natural trae frustración porque no se está usando para lo que se debe usar.
Y ese es el punto clave ahí. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de su necesidad funcional. Su necesidad funcional. El hecho de que existe este orden general entre hombres y mujeres no es de carácter arbitrario. Este orden no es una disposición arbitraria para ayudar a dos seres idénticos a vivir en armonía. La razón de este orden no es que alguien debe ser el jefe, alguien debe tener la última palabra. No se trata de eso. Por lo tanto, Dios eligió arbitrariamente al hombre. No, así no es como funciona. Como alguien tiene que tener la última palabra, entonces Dios eligió al hombre. Vamos a poner aquí así. Como alguien debe tener la última palabra, entonces Dios eligió arbitrariamente al hombre. No funciona así, mis hermanos. Nuestro primer punto de hoy sobre la generalidad de este orden que se aplica a toda la vida humana lo indica. Está arraigado en la naturaleza e identidad del hombre como hombre y de la mujer como mujer. Este orden está relacionado con las diferentes sexuales divinamente creadas entre el hombre y la mujer. Hay un tema creacional que es lo que establece ese orden. No es arbitrario, no es simplemente cultural, no es una cosa que la cultura ha asumido. Tiene que ver con cómo fuimos hechos, tiene que ver con la esencia de la vida. Incluso los escritores conservadores han tendido a suavizar esta verdad, han estado tan ansiosos por evitar la acusación e incluso cualquier apariencia de enseñar que las mujeres son inferiores a los hombres, que a menudo han guardado casi silencio al respecto. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que las mujeres sean inferiores por naturaleza a los hombres, pero sí estoy diciendo que las diferencias entre los hombres y las mujeres son tales que es mejor que el liderazgo en la familia y en la iglesia sea ejercido por los hombres. Las diferencias sexuales entre las mentes de los hombres y las mujeres están siendo apoyadas incluso por los científicos seculares. Los artículos de los periódicos detallan las diferencias fisiológicas y mentales, incluso entre niños y niñas. La Biblia se adelantó a la ciencia moderna al enseñar que había profundas diferencias entre los dos sexos. Esta es la implicación de una creación sabia. Si los hombres están llamados a ser jefes y las mujeres a ser ayudantes, aquí la palabra es cabezas, solo tiene sentido que Dios los haya adaptado por creación a sus diferentes funciones. Si Adán fue hecho para trabajar en el jardín y la mujer fue hecha para trabajar en el hogar, solo tiene sentido que por creación el hombre sobresalga en habilidades especiales y la mujer en habilidades sociales. Qué cosa interesantísima, ¿sí o no? La mujer es más así y cada día le doy más gracias a Dios por mi esposa, que es más social que yo. Pero pastor, usted es el pastor, sí, pero a veces no me gusta la gente, perdónenme. Pero entonces ella me está recordando, no, tenemos que ir, tenemos que hacer, tenemos que... Y uno tiene otro tipo de habilidades. Pero el hecho de haber sido creados así no es una cosa arbitraria, es parte de la creación sabia de Dios. La creación de Dios manifiesta su sabiduría. El Señor fundó la tierra con sabiduría, con inteligencia estableció los cielos. Tal sabiduría implica la adaptación de las cosas a sus fines provistos. Aún así, no esperaríamos que Dios llamara a la mujer para ser una ayudante y la adaptara por creación para ser una cabeza. Esto sería insensato y cruel, ¿sí o no? O ella tiene la capacidad, pero Dios no quiere que esté ahí porque, no, eso es crueldad. Si Dios la hizo con esa capacidad y no la pone ahí, entonces es para frustrarla. Es como alguien que tiene habilidades para hacer goles y lo ponen en la defensa. Tú te frustrarías. A mí me ponían en el arco de director técnico porque se dieron que mis habilidades no eran en la cancha. Pero te imaginas tener a alguien que está en un lugar donde realmente no puede hacer lo que quiere o lo que puede porque está frustrado. Ese no es el plan de Dios. Y de hecho, lo que hacen los feministas es tratar de presentar eso.
la mujer está bajo valorada, no está menospreciada, no, no está puesta en el lugar de lo que ella es capaz de hacer. Una mujer es capaz de ser igual que el hombre. Todo eso es una negación del Creador y de la creación sabia de Dios y de que alguien estableció con sentido todo lo que hizo. La mujer no se frustra cuando hace lo que nació para hacer y el hombre no se frustra cuando nace lo que hace lo que nació para hacer. Cuando se intercambian los papeles y tú tienes a un hombre, puede tener toda la plata del mundo, estar tranquilo, pero no está manteniendo a su familia, no está trabajando, tú vas a ver un hombre frustrado. O tú ves a una mujer que sale adelante y que es la presidenta de esto y que hace esto y que es profesional y que tiene reuniones en hoteles muy prestigiosos y ves descuidado su hogar. Yo quiero que tú pienses cómo esa mujer se siente. O es que esa mujer ya fue afectada por el criterio cultural. No, papá lindo. Esa mujer vive conforme a su propia naturaleza. Es que una mujer no puede sentirse exitosa si ve a sus hijos abandonados, a menos que sea una mujer completamente desnaturalizada. Ese es el punto. Esta es la implicación de Primera de Pedro 3:7, que habla del vaso más frágil, el cual es la mujer. Seguramente esta afirmación en este contexto indica que el deber de la mujer de subordinarse al hombre está relacionado con el hecho de haber sido creada por Dios como el vaso más débil. Eso está en los versículos 1 y 5 de Primera de Pedro 3. Las feministas ven en este versículo una devaluación de la mujer y una flagrante depreciación masculina de la mujer como alguien inferior. Sin embargo, la debilidad no siempre tiene menos valor que la fuerza. El pastor Greg Nichols, en uno de sus mensajes, habla de una vieja olla de hierro y de un costoso jarrón antiguo y plantea esta pregunta: ¿cuál es más valioso? ¿Qué prefiere ser? Oh, qué interesante. El hecho de que esa vieja olla de hierro toda quemada sea resistente y dura no significa que sea la más valiosa, ¿sí o no? Y hay un jarroncito costosísimo de vidrio que sabes que es frágil. No significa que no tenga valor, todo lo contrario. De hecho, si lo comparas, te das cuenta que esa vieja olla no tiene mucho valor, pero es más fuerte. Y ese pequeño pocillo de cristal es tan delicado, pero es tan valioso. Eso es una excelente ilustración. Esta es la implicación de 1 Timoteo 2:14. Hay muchas cosas que este versículo no pretende. Hay muchas cosas que este versículo no pretende enseñar, que Pablo no pretende enseñar en este versículo. Por ejemplo, no enseña que Adán no pecó, o que Eva fue peor pecadora que Adán, o que Eva no pecó, que las mujeres no son buenas maestras. Nada de eso es lo que Pablo dice. Este versículo enseña, sin embargo, que la mujer es propensa al engaño en asuntos religiosos cuando asume un papel de liderazgo en violación de la jefatura masculina. Tanto los intérpretes conservadores como los liberales se han esforzado por evitar esta idea, pero a pesar de todo su trabajo, este sigue siendo el significado obvio y natural del texto. En este contexto, Pablo hace hincapié en la enseñanza. El versículo 11 dice que la mujer aprenda en silencio. El versículo 12 dice: no le permito a la mujer enseñar, sino que calle en la congregación. Y luego el versículo 14 habla de que la mujer fue engañada. Y también lo dice el versículo 7, donde Pablo habla de sí mismo como maestro. En el versículo 14 se hace referencia a Génesis 3:13. Se utiliza la misma raíz que lo que se usa en la Septuaginta. Pablo se refiere a la mujer no solo a Eva personalmente. Se considera que su acción proporciona una visión de la naturaleza de la mujer como mujer. No le permito a la mujer enseñar porque Eva fue engañada. Adán pecó deliberadamente, pero Eva fue engañada. Y lo que está tratando de mostrar es, esa es la razón por la cual no le permito enseñar.
y está mostrando algo que no tiene que ver con Eva en sí misma, sino con la naturaleza de la creación de la mujer. La mujer es más vulnerable que el hombre a ser engañada a través de ciertas cosas. Obsérvese que en el versículo 15, Pablo habla de ellas, es decir, de todas las mujeres con la naturaleza de Eva. La acción de Eva es vista como típica de todas las mujeres. El punto de Pablo es que Dios hizo al hombre para dirigir en el ámbito de la enseñanza religiosa y a la mujer para seguirla. De ahí el versículo 13. Adán fue creado primero para que se viera claramente su posición como profeta de su mujer. De ahí el versículo 14. La mujer estaba fuera de lugar para tomar la delantera en el debate con Satanás. Su engaño y su caída manifestaron su incompetencia para tomar la delantera en la enseñanza religiosa. Las mujeres pueden enseñar bien, pero solo en sujeción a los sabios instructores religiosos masculinos. Esa es la razón por la que en la historia de la iglesia tantos líderes de cultos y sectas han sido mujeres. Se puede objetar que estoy enseñando que las mujeres son inferiores a los hombres. Mi respuesta es que solo estoy enseñando que debido a las diferencias entre hombres y mujeres, es bueno y sabio y necesario, es bueno, sabio y necesario que los hombres dirijan. Creo que las mujeres son mucho mejores madres que los hombres, pero eso no significa que piense que los hombres son inferiores a las mujeres. Pero todavía puede objetar a alguien. Al hacer a las mujeres inferiores a los hombres, en términos de liderazgo y jefatura, las has hecho inferiores en lo central. Si las mujeres, dice esta objeción, son inferiores para la jefatura, entonces son inferiores y punto. No creemos que sea así. Escuchen la presentación de Faber de nuestro punto. Sus mismas excelencias en otros aspectos, excelencias relacionadas con las sensibilidades más finas y los impulsos más fuertes de su naturaleza emocionalmente amorosa, tienen en cierta medida a descalificarla aquí. Esta objeción manifiesta un enfoque no bíblico o una fijación en el gobierno que traiciona un deseo idólatra y orgulloso de liderazgo de parte de alguien que, como criatura, tiene como deber último la adoración, la sujeción y la obediencia. Muchas aplicaciones prácticas de esta necesidad funcional de liderazgo masculino son obvias. Las mujeres deben someterse al liderazgo masculino por su propio bien. Su carácter creado encontrará su mayor realización y bien al hacerlo. Muchos dependen para las mujeres de que elijan al hombre correcto como su líder religioso. Mucho depende para las mujeres de que elijan al hombre correcto como su líder religioso. Su propio bien, su utilidad está en juego. Los hombres pueden dirigir sus hogares por la gracia de Dios. Los hombres deben darse cuenta de que su esposa y su familia necesitan que ellos los lideren. Recuerden su frágil constitución física y emocional, su propensión al engaño sin su instrucción, su naturaleza creada. Deben ser sensibles, diligentes y compasivos a la hora de tomar la delantera. Qué preciosa aplicación que nosotros podemos mirar y podemos considerar aquí con respecto a, ok, ya hemos visto cómo este tema funcional, de cómo las cosas funcionan, por qué el hombre debe tomar la delantera y no debe darle eso a su mujer. ¿Cuál es la razón por la cual eso tiene que mantenerse claro y nosotros ser esforzados? Cuando tú mires a tu esposa, cuando mires a Joanita, cuando mires a Raquelita, cuando yo vea a Lady, lo que tiene que venir a nuestra mente es, ellas nos necesitan. Ellas nos necesitan. Ellas necesitan que las guiemos correctamente. Ellas necesitan que las libremos de cometer errores. Ellas nos necesitan porque esa preciosura en la que fueron constituidas y ese carácter precioso que Dios les dio
Fue creado para un propósito específico. No lo saques de ese lugar. No le exijas que esté en otro lugar, porque si lo haces, se va a frustrar. Y hay muchísimas mujeres frustradas en medio de nosotros. Frustradas porque sus maridos no las dirigen correctamente, frustradas porque han entregado su vida a Oscar, a José o a mí, y de pronto están ahí atemorizadas porque no saben cuál es el futuro, porque no confían, porque no les hemos dado la confianza de decirles, mira, este es el sendero correcto por el cual tienen que ir. Eso es lo que sucede cuando nosotros miramos este tipo de cosas. Por lo tanto, si hay una aplicación que podemos sacar de todo este asunto funcional es ama a tu mujer lo suficiente como para poder ayudarla en su carácter, en las cosas que Dios te puso para liderarla, ayudarla y enseñarle. Y si no lo haces, lo que vas a conseguir mañana es una mujer completamente frustrada. Frustrada en su vida porque no sabe qué decidir. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Me hago entender? Esto es bien importante, mis hermanos. Ok. Como esto es bien práctico, vamos a seguir avanzando para mirar ahora su unidad subyacente. ¿Ok? Su unidad subyacente. Ahora, bajo con este punto, vamos a examinar número 1, su exposición práctica. Número 2, sus perversiones modernas. ¿Ok? Su exposición práctica. Observarás que he hablado de la unidad subyacente del orden divino. Permítanme explicarles por qué he elegido esta terminología. La palabra subyacente se refiere al hecho de que hemos estado hablando de un orden divino para hombres y mujeres que tiende a subrayar las diferencias entre hombres y mujeres. Lo que quiero decir al utilizar el término subyacente es que bajo este orden divino, por muy importante que sea, existe una unidad o igualdad básica fundacional entre hombres y mujeres. Denme un segundito. Muy bien, mis hermanos. Vamos a continuar entonces. Sin embargo, notarás que he elegido la palabra unidad y no igualdad para describir esta realidad fundacional. No la he elegido porque no creo que los hombres y las mujeres sean iguales en aspectos importantes. Sí creo que los hombres y las mujeres son iguales. He escogido la palabra unidad porque creo que es el término que describe con mayor precisión y de forma común el concepto bíblico que está en juego. La preocupación bíblica
no es tanto la igualdad como lo es la unidad. Podemos comprobarlo observando los pasajes en los que se afirma este concepto. Primera de Corintios 11, 11 y 12 dice, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer tiene su origen en el hombre, así también el hombre tiene su nacimiento a través de la mujer. Y todas las cosas tienen su origen en Dios. Literalmente en el versículo 11, Pablo dice que la mujer no está sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Se necesitan mutuamente. Existe esta unidad esencial entre ellos. En el versículo 12 lo desarrolla. Porque así como la mujer sale del hombre, así también el hombre sale de la mujer, pero todo sale de Dios. Hay interdependencia o dependencia mutua entre el hombre y la mujer. En marcado contraste con esto, Pablo subraya la soberana autosuficiencia e independencia del Creador. No hay analogía entre la jefatura del hombre sobre la mujer, basada en su derivación de él, y la jefatura de Dios sobre ambos, basado en su condición de creador. Entre el hombre y la mujer existe una dependencia mutua y por lo tanto una unidad esencial. Obsérvese que aquí no hay nada sobre la igualdad, aunque por supuesto está implícita. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. A menudo se afirma que este texto es el manifiesto bíblico de la igualdad entre hombre y mujer. Se implica una cierta igualdad, pero esa no es la palabra que Pablo usa. Dice, todos sois uno en Cristo Jesús. Es la unidad de hombre y mujer en Cristo la que se enfatiza. En cuanto a la adopción de Dios y a la gracia justificante y la salvación, los hombres y las mujeres conjuntamente son una unidad y participan de la unidad en eso. Esto implica, por supuesto, que comparten por igual la salvación de Dios. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con vuestras mujeres de manera comprensiva, como con un vaso más débil, puesto que es mujer, y concederle honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Literalmente, Pedro dice que son coherederos juntos de la gracia de Dios. El énfasis está en la participación conjunta o unida de marido y mujer en la herencia prometida. Una vez más, la igualdad está implícita, pero el concepto es claramente el de la unidad entre el hombre y la mujer. Estos textos clave subrayan la cualidad peculiar de la jefatura masculina en contraposición a otras autoridades divinamente ordenadas. Esta jefatura es uno con, dependiente de e igual con la persona sobre la que es jefe. Por lo tanto, esta jefatura es diferente en cualidad a la autoridad paterna. Los padres no dependen de los hijos en general, pero los hombres dependen de las mujeres. Hay una dependencia mutua. Es diferente en calidad a la jefatura que se le dio a la humanidad sobre la creación. Todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. La mujer no es puesta bajo los pies del hombre, sino bajo su brazo, ya que fue tomada de su lado. Hay una intimidad mucho mayor entre el hombre y la mujer y una unidad mucho mayor que la unidad entre la humanidad y la creación. Esta jefatura es también diferente en calidad a la jefatura de Cristo sobre todo varón que aparece en 1 Corintios 11:3. Aunque hay una humanidad común y en este sentido una unidad entre Cristo y los hombres, Cristo no depende ni es igual a aquellos sobre los que Él es cabeza. La jefatura masculina no es como la de Cristo sobre los hombres, porque la jefatura de Cristo es suprema, absoluta, independiente, soberana. La jefatura masculina no es ninguna de estas cosas. ¿Existe alguna jefatura análoga entonces a la de los hombres sobre las mujeres? De nuevo, Primera de Corintios 11:3 nos indica la dirección correcta al poner la declaración de la jefatura masculina en contexto con la declaración de la jefatura masculina en el contexto de la declaración y la cabeza de Cristo es Dios.
Aquí hay una jefatura y una relación que Pablo considera que esclarece e ilumina la jefatura masculina. Cristo es uno con el Padre. La jefatura de Dios sobre Cristo refleja, por supuesto, en Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Como encarnado, el hombre Cristo Jesús tiene una naturaleza que es esencialmente menor que la naturaleza divina. Es humano, no divino. Pero la teología cristiana ha discernido un orden en la Trinidad eterna que se refleja en la Trinidad económica. El orden de la economía sigue el orden eterno de las personas de la Trinidad. Y aquí nos metemos otra vez en la discusión que ustedes ya conocen, ¿verdad? Así, sin disminuir la esencia del Hijo, podemos discernir este orden reflejado en nuestro pasaje. El Padre y el Hijo comparten una deidad común. Yo y el Padre uno somos, dijo Cristo. Él era igual a Dios, como dice Juan. Sin embargo, Jesucristo era el Hijo eterno y la palabra eterna de Dios. Él es Dios, sin embargo, Él es el Hijo de Dios. Es uno con el Padre y sin embargo es el Hijo de Dios. Es Dios y sin embargo es el Verbo de Dios. Aquí en la Trinidad eterna hay igualdad y subordinación al mismo tiempo. Igualdad de esencia, subordinación de personas. Hay algunas personas que no estarían nada de acuerdo con el Dr. Waldron en esa afirmación, pero creo que hay razones por las que nosotros sí podríamos estar de acuerdo. No está mal ver aquí una analogía con la relación del hombre y la mujer. Hay igualdad de humanidad, pero subordinación personal de la mujer al hombre. La igualdad de esencia no prohíbe la posibilidad de la subordinación de personas. ¿Qué tiene que ver esta elevada teología con nosotros? Mucho en todos los sentidos. La jefatura del hombre debe ejercerse con el debido aprecio y consideración de la unidad e igualdad de la mujer con él. La mujer fue hecha para ser ayudante o ayuda idónea del hombre. No era bueno que el hombre estuviera solo, la necesita. Es deficiente sin ella. Ella es igual a él y tal vez en ciertos aspectos superior. Esto significa, por lo tanto, que el hombre en el ejercicio de su jefatura debe suscitar, respetar y solo lenta y necesariamente contradecir la sabiduría y las opiniones de su mujer. Debe hacer todo esto si quiere dirigir con éxito a su mujer y a su familia. Y no puede hacer nada de esto sin comunicarse con su mujer. La comunicación, la dependencia mutua que exige la comunicación, es la cualidad característica de la jefatura masculina. La dependencia mutua de la relación hombre-mujer exige comunicación y condena cualquier actitud o cosa que cortocircuite la comunicación. Esto significa que en el ejercicio de su jefatura, el hombre debe utilizar los talentos y capacidades de su esposa. Esto implica la evaluación y el aprecio de los talentos de su esposa, sin despreciarla ni degradarla. La delegación adecuada de responsabilidades a la esposa y la mortificación diligente de la pereza y la falta de disciplina de la esposa. B. Sus perversiones modernas. Estamos claros con ese equilibrio que estamos viendo aquí, ¿verdad? El hombre es cabeza, pero hay una dependencia mutua que no tiene que ver con que sean iguales, tiene que ver con que sean una unidad. Y eso es importante. Al ser una unidad, hay una dependencia, pero no una igualdad en todas las cosas. El feminismo reclama igualdad. La Biblia nos enseña que hay una unidad. Se necesitan mutuamente, aunque el hombre es cabeza de la mujer. Por eso el hombre no puede sentirse como que él simplemente va y la mujer tiene que seguirlo. El hombre tiene que caminar con ella porque necesita de ella también. ¿Me hago entender? Ese es el orden correcto dentro de todas estas apreciaciones. Ahora, sus perversidades modernas. Déjenme mirar cuánto va estas perversidades. Ok. Yo creo que podemos mirarlo. Primero, existe la perversión de Gálatas 3:28. Las feministas cristianas, basándose en este pasaje, afirman que el hombre y la mujer son iguales, es decir, ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos estáis unidos en Cristo.
Para las feministas cristianas esto significa que somos iguales y que dicha igualdad es incompatible con cualquier subordinación de la mujer al hombre en cuanto a roles y funciones. Si ya somos uno en Cristo, dicen ellas, ¿por qué entonces la mujer tiene que someterse al hombre? Somos iguales. Esta afirmación lleva a algunas feministas a negar la inerrancia de las escrituras. Otros profesan creer que la Biblia es inerrante, pero luego proceden a tergiversar la escritura sobre la base de que ninguna otra escritura podría enseñar la subordinación de las mujeres, porque eso contradeciría Gálatas 3:28. La afirmación de que la igualdad y la subordinación son contradictorias plantea la pregunta: ¿qué entienden estas feministas por igualdad? Si hemos de creer a Lisa Scansoni, la igualdad significa intercambiabilidad de roles, un máximo igualdad de todo tipo. Esta es la idea básica del feminismo. ¿Qué es igualdad? Es intercambiabilidad. Es decir, si Oscarito se queda en la casa haciendo las cosas y su mujer sale a trabajar, está bien. O si José se queda en la casa y Raquelita sale, está bien, porque entonces no es que hay roles asignados. Eso es una cosa machista. Aquí nosotros trabajamos juntos, somos un equipo y todos somos iguales. Esa es la idea detrás de esta intercambiabilidad, no es lo que creemos. Todo argumento de las feministas es, pues, que la igualdad y la subordinación son contradictorias. La jefatura masculina significa la inferioridad femenina. Sin embargo, debemos recordar que el concepto bíblico central es el de la unidad del hombre y la mujer. La pregunta es la siguiente: la idea bíblica de la igualdad, de la unidad e igualdad de hombres y mujeres, ¿se contradice con la idea de la subordinación de roles y funciones? La respuesta es no. Y eso, al menos por 5 razones. Número 1, la unidad bíblica es coherente con la diversidad de funciones. De hecho, eso es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 12, cuando dice que el cuerpo es uno, aunque los miembros son diversos, ¿se acuerdan? Por lo tanto, la unidad no significa intercambio de funciones. En un cuerpo, la lengua no es todo el cuerpo, ni las manos son todos manos. Cada uno es algo distinto, pero todos trabajan en armonía, en una perfecta unidad. De hecho, si todos fueran iguales, no habría un cuerpo, ¿sí o no? Para que haya un cuerpo y para que haya verdadera unidad, son diferentes miembros unidos bajo una misma consigna. Hablar de unidad y hablar de diversidad de funciones de ninguna manera es incoherente con lo que la Biblia enseña. De hecho, es lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, la unidad bíblica es coherente con un estricto orden divino. Gálatas 3:28 dice que no hay judío ni griego. Sin embargo, hay un orden cuidadosamente observado entre el judío y el griego en el Evangelio. Romanos 1:16. La lectura es judío y griego, literalmente. Es decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación al judío y también al griego. Y Romanos 2:9-10, de nuevo, la lectura literal es judío y griego. Se hace una distinción, y ustedes saben eso. Por causa de las controversias se priorizaba a los judíos, y aunque había una unidad, había un trato distinto entre ellos por causa de que eran diferentes, ¿sí o no? Lo mismo pasa con la enseñanza bíblica, así que no hay incoherencia. En tercer lugar, el contexto de Gálatas 3:28 no trata de la igualdad de función o papel en la vida y los oficios de la iglesia, sino de la igualdad de participación en la gracia justificadora y adoptante de Dios por la que salva a los hombres. Dado que hemos visto que la unidad bíblica es consistente con un estricto orden divino y una gran diversidad de funciones, las feministas cristianas no pueden asumir que la igualdad en la salvación significa igualdad en los roles y funciones en la iglesia. Tal suposición sería una negación flagrante del contexto de Gálatas 3:28. Por lo tanto, las afirmaciones de 1 Corintios 11, 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2 tratan en un contexto precisamente las cuestiones de la subordinación de las mujeres, el ejercicio de los dones en la asamblea de la iglesia y el ordenamiento de la iglesia visible. En cuarto lugar, la palabra de Dios no manifiesta
que la igualdad y la subordinación son inconsistentes. De hecho, en dos pasajes que son paralelos en pensamiento, a Gálatas 3:28, la unidad e igualdad de hombres y mujeres se yuxtapone con las afirmaciones más fuertes de la subordinación de las mujeres a los hombres. Observe 1 Corintios 11:11, vamos a mirarlo en la Biblia. 1 Corintios 11:11 y luego versículo 12. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre dependiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Volvemos al versículo 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de toda mujer es el hombre. ¿Ves? No hay aquí una contradicción, no hay aquí algo que esté mal, hay una unidad, pero hay una subordinación y no hay una contradicción. Mira, 1 de Pedro 3:7, un texto que hemos estudiado en el pasado, pero mira lo que dice. Y vosotros, maridos, igualmente vivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, pues, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y ahora mira el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Ves el punto? La subordinación y la unidad no son una contradicción. Y de hecho, en pasajes que son paralelos a Gálatas 3, nosotros encontramos claramente que son una unidad y que sigue habiendo un orden de subordinación. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? En quinto lugar, la propia doctrina de la Trinidad muestra que la igualdad de esencia y la subordinación de las personas no son bíblicamente inconsistentes. Desde toda la eternidad, Cristo era Dios y sin embargo el Verbo de Dios era uno con Dios Padre y sin embargo el Hijo de Dios Padre. Hay igualdad en esencia, pero orden de personas en la Trinidad. Nada podría mostrar más claramente el carácter pagano del pensamiento feminista que el hecho de que contradice la doctrina histórica de la Trinidad enseñada en la Biblia, el credo niceno y el credo atanisiano. ¿Ok? ¿Estamos claros con estos argumentos? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que igualdad no es intercambiabilidad de roles, no es así. Igualdad y el hecho de subordinación no son incompatibles en la Biblia. De hecho, van juntos y pueden ser probados por estas 5 cosas que acabamos de ver. Finalmente, el día de hoy, hablemos de otra perversión, cuando se pervierte lo que dice Efesios 5:21. Tanto a los maridos como a las esposas se les dice que sean sumisos el uno con el otro, en la comprensión de todos, de que todos los cristianos deben estar sujetos el uno al otro. Eso es un comentario de Scansony, la misma que estábamos leyendo hace un rato. Y también Gentry hace la misma acotación o tiene la misma reflexión. ¿Qué pasaje es este? Recuerden que en Efesios 5 se encuentra la subordinación, primero de la esposa hacia el esposo y de cómo el esposo está bajo Cristo, luego de los padres y los hijos, luego los amos y los esclavos. Ahora, todo eso empieza con esta expresión, sujetados los unos a los otros. Así es como empieza. Y entonces para esta interpretación es que tanto los maridos como las mujeres deben someterse el uno al otro, y eso muestra que el hombre no es que tiene autoridad sobre la mujer también tiene autoridad sobre el hombre, porque se le manda a estar sometido el uno al otro. Este es el significado de Efesios 5:21, según Lita Scansony, Nancy Hardesty y otras feministas cristianas. Afirman que este versículo enseña la sumisión mutua de todos los cristianos y de todo cristiano a todos los demás cristianos. Por lo tanto, enseña, dicen ellos, que los maridos deben someterse a sus esposas, tanto como las esposas deben someterse a sus maridos. Hay sumisión mutua en la relación marido-esposa. A estas afirmaciones se puede responder lo siguiente. En primer lugar, si Efesios 5:21 enseña que los maridos deben someterse a sus esposas, es el único pasaje de la Biblia en que lo hace. De hecho,
contradeciría toda la dirección de la enseñanza de la Biblia. Hay una multitud de pasajes que enseñan que las esposas deben someterse a sus maridos, pero ninguno enseña lo contrario. En segundo lugar, si Efesios 5:21 enseña que los maridos cristianos deben someterse a las esposas cristianas, ¿no enseña también que los padres cristianos deben someterse a los hijos cristianos? ¿Es esto pensable? ¿Ustedes imaginan este tipo de aplicación? No, no, de ninguna manera, pastor, eso no podría ser. Los padres no se someten a sus hijos, los hijos se someten a sus padres. Bueno, recuerden que este pasaje está en el mismo contexto. Tercero, asumiendo que este verso está enseñado a todo cristiano a someterse a todo otro cristiano, esto no significa que los maridos deben someterse a sus esposas. Los cristianos, en el versículo 21, se dirigen como cristianos, no como esposos y esposas. Por ejemplo, podría haber un pastor con su padre en su congregación. El padre se sometería a su hijo como su pastor, pero no como su hijo. De la misma manera, un esposo se sometería a su esposa, no como su esposa, sino de la misma manera, un esposo se podría someter a su esposa, pero no como esposa, sino como un compañero cristiano, como una creyente que te puede dar un consejo al cual tú te tienes que someter y escuchar. Y eso es algo que sí podemos considerarlo. Yo tuve el privilegio de ser el pastor de mis padres y yo era el pastor. Y de hecho en la casa mi papá siempre me hizo sentir el pastor. Y de hecho los últimos años de vida que Dios me dio el privilegio de tenerlo, muchas veces hablábamos como pastor a una oveja. Y aunque a mí me encantaba sentirme padre, de hijo a padre, él siempre me hizo sentir de un pastor hacia una oveja y me escuchaba con ese respeto. Y eso es una bendición. Pero eso no significa que entonces, ahora que somos cristianos, yo ya no me tengo que someter o no me tenía que someter a él como hijo. De hecho, seguimos estando en la relación padres e hijos, pero estamos en una relación diferente por causa de nuestra nueva vida en Cristo también. Cuando tú estás con tu esposa se somete a ti por el orden bíblico, pero tú tienes un nivel de sometimiento a ella como creyentes, como un hermano escucha el consejo de otro hermano, como un hermano escucha la reprensión de otro hermano. Así también tú puedes someterte, ¿ok? Sin embargo, es dudoso que esta sea la interpretación correcta de Efesios 5:21. Efesios 5:21, interpretado correctamente, enseña que todo cristiano debe someterse a cualquier autoridad que otros cristianos tengan sobre él. No debe negarse a someterse a la posición de autoridad de un compañero cristiano sobre él. Como sométanse a sus pastores, respétenlos. Incluso el feminista Paul K. Jewett considera que este es el sentido correcto del pasaje. Esta interpretación se apoya en dos consideraciones. Número uno, la conexión del versículo 21 y el significado del submit o de la palabra sometimiento. La conexión del versículo 21 es significativa. Este versículo es de transición. Concluye los versos anteriores e introduce los siguientes. Es el último de una serie de participios que salen del versículo, que empiezan del versículo 18 de Efesios capítulo 5. La traducción de la Nueva Biblia de las Américas dice, hablando, cantando, cantando melodías, dando gracias, sometiéndose. Y esto introduce los siguientes versículos trayendo a colación la idea de la sumisión que se desarrolla en los versículos 5:22, luego 6:1 al 5. Obsérvese que la palabra someter en el versículo 22 procede del versículo 21. Literalmente, el texto dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo, las esposas a sus propios maridos en el Señor. Esta conexión implica que cuando Pablo dice que los cristianos deben someterse unos a otros en el versículo 21, no está pensando en otra sumisión general de todos los cristianos entre sí, sino en las diferentes estructuras de autoridad que los cristianos deben abrazar en sus vidas. La autoridad de los esposos, de los padres y de los amos. El significado de la palabra someter también es relevante.
La mejor traducción de esta palabra es subordinarse. Se compone de dos palabras griegas, la palabra que significa orden y la palabra que significa bajo. Por lo tanto, puede traducirse como subordinarse a ti mismo. Significa ponerse bajo una autoridad, ocupar su lugar en una estructura de orden o autoridad. Siempre implica una autoridad o jerarquía. Nunca se utiliza para referirse a la humanidad en general hacia otros cristianos. ¿Ok? Así que tiene que ver con un orden de completamente sujeción a otros. Quiero saber si hay preguntas sobre esto que hemos visto, sobre esta explicación importante, sobre lo que tiene que ver con todos estos temas, mis hermanos amados. ¿Hay alguna duda? Bueno, mi parte, no, pastor, creo que está muy claro el desarrollo del doctor Waldron acerca de del rol de la mujer como tal. Muy bien. Esos son pasajes que ustedes van a tener que repasar y volver a pensar, porque son cosas que siempre les van a preguntar. Siempre van a encontrarse personas diciendo, pero ¿por qué sus propias familias van a encontrar ese tipo de cosas? Y es importante tener que estar claro sobre qué es lo que la Biblia enseña sobre ese tema en particular. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Vamos a terminar nuestra clase aquí. Realmente ha sido muy provechoso. El día lunes continuamos con todo para poder seguir avanzando. Estamos a próximas horas de terminar, pero es importante que sigamos teniendo nuestra mente enfocada en esta parte de la ética. ¿Ok?